cuando está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar decisiones. Yo quiero ser escritor y renuncié a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue, para mí en mi vida, ¡viva Rock and Roll! El día más feliz de mi vida es cuando esta entrevista muy personal. El día de hoy estamos en esta entrevista muy personal con un amigo muy querido, Carlos Almada. Carlos, hoy es embajador de México en Japón. Qué gusto, Carlos. Enorme gusto, Viviana, enorme gusto estar contigo, con mucho cariño para ti, para tu familia, para Jorge, tus hijos, y permíteme una palabra de recuerdo muy afectuosa para Guido Belsazo. Ay, muchas gracias, mi querido Carlos. A ver, para que la gente conozca quién es nuestro embajador de México en Japón, tú eres de Sinaloa, creciste ahí, estudiaste la carrera. ¿Cómo fueron estos años? Esos fueron años muy gratos en provincia, una provincia muy tranquila, pequeña, agrícola. Mis recuerdos más entrañables son cuando yo era un niño de 5 años y en el pueblo de Guasave caminaba de mi casa al kinder. Y literalmente el pueblo entero me cuidaba. Cuidaban al Carlos de la Lolita y me regalaban un 20 o me regalaban un dulce. Y me recuerdo ahora de la expresión africana o del proverbio africano de que para cuidar a un niño o para educar a un niño se necesita toda una aldea. Yo fui educado por una aldea y una familia entrañable. Lolita, tu mamá, todo el pueblo la conocía. Todo el pueblo la conocía, a mi mamá y a mi papá. ¿Qué hacía Lolita? Mi mamá era ama de casa, porque todavía vive hoy, afortunadísimamente. Pero sigue allá, ¿no? Ya está en México. Años. No, ella tiene una casa allá, pero ya por su avanzadísima edad, tiene 93 años, pues no puede viajar. Pero no tiene nada, no le duele nada. Lolita es una mujer, siempre que fue muy alegre, muy querida, muy simpática, bailadora como buena sinaloense y guapa. ¿Y tu papá? Mi papá era un ingeniero muy lector, profesor, agricultor también, apasionado por la educación, y cuando él lograba que un muchacho saliera de aquellos pueblos y viniera a estudiar al Politécnico y le conseguía una beca, era el hombre más feliz de la vida. ¿Y estudias toda la primaria, la secundaria, incluso estudias administración de empresas allá en tu tierra? Allá yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Y qué tal eran esos años de estudiar allá la carrera? Pues eran años muy gratos. A mí me tocó todavía la vieja casona en la que estaba la pequeña universidad entonces, no me tocó la ciudad universitaria. Eran años muy felices, pero también eran años turbulentos. Eran años de agitación social, eran los años posteriores del 68 y posteriores al 68. Eran ánimos revolucionarios, los que había también en la universidad, una gran radicalización. ¿Y es ahí donde entras, te empieza a interesar la política? Me empieza a interesar, yo empiezo en Culiacán, en el ayuntamiento de Culiacán, a trabajar con una persona que ya murió, que fue el doctor Mariano Carlón, de quien guardo un recuerdo entrañable. Puedo decir que mis cariños más hondos, más profundos, a pesar de que he viajado mucho por el mundo y he vivido en muchos lugares, están en mi infancia y en mi juventud en Sinaloa. Y también es un Sinaloa donde empieza en estas épocas, un poco después, a surgir todo el tema del narcotráfico que antes no se había visto. El narcotráfico en Sinaloa empieza desde la Segunda Guerra Mundial, cuando los norteamericanos le piden al gobierno mexicano que en el llamado Triángulo de Oro entre Chihuahua, Sinaloa y Durango, que reúne condiciones óptimas, se produzca opio para producir morfina para los heridos de la guerra. Así inicia históricamente el narcotráfico en Sinaloa. Cuando termina la guerra, dicen los viejos que los norteamericanos dijeron ya no produzcan, pero ya la gente se había acostumbrado. Carlos, terminas la carrera, eres un hombre, la verdad, debo de decirlo, muy culto, muy preparado. Llegas a la Ciudad de México y después te vas a París. Llego a la Ciudad de México y prácticamente de inmediato me voy a París. Vengo a trabajar primero, por cierto, con Dionisio Meade, padre de José Antonio Meade, actual secretario de Desarrollo Social, cuando de pronto surge una convocatoria para ir a estudiar a Francia.
y de inmediato la tomo, me entusiasma muchísimo, presento mi solicitud, tengo la enorme... ¿Qué estudias en Francia? Administración pública. Estudié allá algo más de 3 años, primero en el Instituto Internacional de Administración Pública y después en la universidad, en la Sorbona, la Universidad de Derecho, en el antiguo Panteón. Fueron años felices de educación y de pobreza. Decía Hemingway que París es el único lugar del mundo donde se puede ser pobre y feliz a la vez. Yo digo que para eso hay que ser joven y hay que ser estudiante también. Y fue espectacular estar allá. Fue espectacular. El mejor campus del mundo, la ciudad de París. ¿Y regresas a México ya a trabajar en la vida pública? Regreso a México para ser secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Administración Pública en 1979 y lo hago con mucho entusiasmo cuando había aquel programa de reforma administrativa en el que se creía profundamente y ingreso en la vida académica, soy profesor y después me voy al Banco Obrero y luego al Estado de México como secretario de Administración. Yo a ti te conocí cuando yo trabajaba en Estados Unidos para CBS y tú eras vocero del presidente Zedillo. Así es, efectivamente, yo conocí a tu familia, como he dejado testimonio de ello, con gran aprecio, por cierto, y efectivamente ahí nos conocimos. Fui vocero del presidente, dicen que el primer vocero o el primero que tuvo tal título de manera oficial, años muy intensos en la presidencia. Y muy difícil, porque el República. presidente Zedillo odiaba las entrevistas, odiaba a los periodistas y odiaba hablar. La comunicación social siempre es difícil y es difícil la presidencia de la República, pero es un gran honor. Yo siempre digo, es probablemente el más grande honor de mi vida pública que tuve una vez. No quisiera volver a ser vocero Pero nunca ¿cómo le más. decías al presidente Zedillo, tenemos que hablar de tal tema, tiene que hacer tal entrevista? Había forma de comunicar con él, por supuesto, y había disponibilidad. Hay diferentes temperamentos en los presidentes. Yo creo que él fue respetuoso de los medios y respetuoso de la libertad de expresión. A ver, platícame anécdotas de esta época. Bueno, hubo muchas. Recuerdo en particular el levantamiento del EPR, por ejemplo. Fue un momento de gran tensión, Y también recuerdo la reforma política, la reforma constitucional, el gran propósito de fortalecer la vida democrática del país. Por supuesto que 95 fue un año durísimo. Bueno, el año de la crisis económica terrible y sobre todo para poderlo comunicar porque la gente estaba furiosa. La gente estaba efectivamente, en particular durante el primer semestre de 95 fue muy duro y fue a partir del segundo semestre de 96 que la economía empezó a repuntar, que también empezaron a repuntar los números del presidente, del entonces presidente. ¿Y esto cómo se vivía en el cuarto de guerra, sobre todo el tema de comunicación? Se vivía con una gran dificultad. Fueron años muy difíciles. El país se vivió una caída del Producto Interno Bruto, si mi memoria no me falla, del orden del 8%, una cosa espantosa, una inflación muy alta, elevación de impuestos, pérdida de empleos, intereses altísimos y afortunadamente se superó. Y yo pienso que por las reformas que se hicieron desde el sexenio del presidente Salinas, durante el presidente Zedillo, y que fueron continuadas muchas de ellas después, nos han convertido en un país con gran capacidad exportadora, manufacturera. Dependíamos en un 80% del petróleo para nuestras exportaciones, hoy dependemos en un 8%. Termina la administración del presidente Zedillo, hay alternancia en el gobierno. ¿Qué pasa contigo? Pues voy a trabajar al Instituto Nacional de Administración Pública, me dedico a la academia, algunas cosas de carácter personal y finalmente trabajo durante 7 años en Nuevo León, en donde tuve años muy gratos en Monterrey, una gran ciudad que vivió momentos muy difíciles, Viviana, muy, muy difíciles, en los que me tocó estar presente, asumir situaciones, diría yo, de elevado riesgo. Pero también fuiste embajador en Portugal. ¿Eso cuándo fue? Fui al final de la presidencia del presidente Zedillo. Tuve el gran honor de ser embajador de México en Portugal. Y bueno,
estuviste hasta hace muy poco como subsecretario de Comunicaciones en este país. Así es. Ya para el gobierno del presidente Peña. Así es, 2 años fui subsecretario de Transporte, un tema muy complejo, difícil. La logística es fundamental para el funcionamiento de la economía, transporte ferroviario, autotransporte, aviación, aeropuertos, control de tráfico aéreo. 2 años de intenso aprendizaje. ¿Y por qué te vas a Japón? ¿Por qué te designan embajador de México en Japón? Tengo la enorme fortuna de haber sido designado. Entiendo que las consideraciones que se hicieron es que tenía yo ya una experiencia internacional. Me gustan mucho los proyectos estratégicos, me gusta mucho trabajar con los empresarios extranjeros y los empresarios finalmente hay una mexicanos. relación comercial muy importante, aunque no lo veamos tan abiertamente, entre México y Japón. Es una relación estratégica. Japón es uno de los socios más importantes de México. 930 empresas japonesas funcionan, operan en nuestro país. Ellos han invertido mucho en la industria eléctrica, electrónica, en automotriz y también en algunos sectores de energía. La inversión japonesa en México es del orden de $20,000 millones. Les vendemos cada año $4,000 millones, entre ellos $1,000 millones de productos agropecuarios. Son socios muy importantes, gente muy seria, y vienen pensando en México con confianza a largo plazo. ¿México qué exporta a Japón? México exporta fundamentalmente productos agropecuarios y también algunos camiones y componentes que ellos mismos procesan en México, y productos pesqueros también. Poca gente sabe que 9 de cada 10 aguacates que se consumen en Japón son mexicanos. Bueno, y te vas a Japón, una sociedad, la verdad, mucho más conservadora incluso que la mexicana. Tienes una novia de la cual te acabas de enamorar perdidamente y te nos casaste rapidísimo, Carlos. Pues me casé por esa razón. La gente se casa porque se enamora. Y afortunadamente elegí bien, me casé con Mara Madero, estamos muy contentos en Japón, compartimos una experiencia y una oportunidad maravillosa y trabajamos duro. No es turismo, no es socialité, es un esfuerzo muy serio por representar dignamente a nuestro país y por trabajar en todos los temas de la relación bilateral. ¿Y cómo fue haber llegado a Japón juntos estos primeros meses donde me imagino que no hablas japonés o ya hablas algo? Pues unas pocas palabras. El japonés es un idioma muy arduo. Son meses muy interesantes. Es un gran país en donde México es muy apreciado. México es muy valorado desde hace siglos. Pero incluso el arte mexicano es muy valorado en Japón. El arte mexicano es muy conocido en Japón. Por ejemplo, el gobernador de Tokio empieza a ser un amigo personal porque a él le interesa Siqueiros, le interesa Tamayo, le interesa Toledo, le interesa Frida Kahlo, le interesa Sergio Hernández y está atento a la pintura mexicana. A su majestad, la emperatriz de Japón, le interesa y le gusta mucho, asombrosamente, la pintura mexicana. Hay presencia nuestra en museos, nos quieren, nos respetan, los queremos, los respetamos. Carlos, vamos a hablar de preguntas más personales. ¿Qué te gusta leer? ¿Qué estás leyendo ahora? Estoy leyendo en este momento una historia de Japón, que es el 5º o 6º libro que estoy leyendo sobre este tema. He tratado de leer historia de Japón desde perspectivas diferentes, una obra de un americano, de un francés, ahora estoy leyendo de unos profesores australianos. Pero soy aficionado a la lectura y siempre estoy leyendo 2 o 3 cosas adicionales. También estoy leyendo a Kawabata, que es uno de los grandes escritores, premio Nobel japonés, una novela sobre la antigua ciudad de Kioto. ¿De música? En música, para nosotros, Tokio es un paraíso. Me gusta y nos gusta toda la música, la popular, la música internacional, la música clásica. Y en Tokio ocurre que nos invitan a los conciertos prácticamente cada semana. Y las mejores orquestas del mundo, las mejores óperas se presentan. Y por alguna razón les gusta invitar a los embajadores y siempre estamos presentes.
a 5 minutos o 7 minutos de la Residencia de México, en la Asunto Orijol, escuchando lo mejor del mundo, es un prodigio. ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida? El día que nació mi nieto Mateo. Ahí sentí que mi esfuerzo por sacar adelante a mis hijos, todo el amor que les había yo dado, se prolongaba en una generación que seguramente llegará, si lo espero, al siglo XXII. ¿El más triste? El más triste es el inverso. El más triste es el día que perdí un hijo. Complétame esta frase. Carlos Almada es... Un mexicano de clase media que pretende ser ilustrado, servir a su país. Muchísimas gracias. Cuando está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar decisiones. Yo quiero ser escritor y renuncié a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue para mí en mi vida. Preguntas. Y el día más feliz de tu vida está entrevista muy personal.